Hola a todos, saludos de mi sala en Alemania. Tengo que iniciar pidiendo perdón por dos cositas. Una es que la semana pasada se me olvidó avisar que no iba a estar porque me tuve que ir a otra ciudad porque me hicieron una entrevista en un canal de televisión cristiano aquí en Alemania y tuve que viajar a otra ciudad y se me olvidó avisar, perdón. Y la segunda cosa donde cometí un error es que la vez pasada expuse el capítulo 3 de Efesios otra vez. Y se me olvidó que en este grupo ya estábamos en el capítulo 6. Y, bueno, la razón es sencilla porque estoy dando el libro de Efesios también en una iglesia poco a poco. Y en la iglesia iba a tocar el capítulo 3, pero aquí con ustedes debería haber sido el capítulo 6. Así que perdón. Hoy vamos a seguir. La vez pasada nos quedamos en Efesios 6 hablando de la armadura de Dios. Llegamos parece hasta el versículo 14, pero voy a revisar desde el versículo 13. Pero como siempre vamos a iniciar con un tiempo de alabanza y no sé si los que me siguen han visto una canción nueva que acabo de sacar en español. No me la sé ni yo mismo muy bien todavía, pero espero que les y os sea de bendición. Es un tema que está en mi corazón porque siento que debemos prepararnos para la venida de Jesucristo. Si viene en nuestra vida o no, no importa, pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, la segunda venida de Jesucristo ya hace 2000 años era un tema en los cristianos de aquel tiempo, porque si nos toca morir, estamos delante de Cristo en un momento. Y si Él viene en estos días, aleluya, me gustaría. Pero a veces vivimos como si Jesucristo no fuera a venir otra vez. Y estamos muy enfocados en los quehaceres, los desafíos, problemas de este momento, de este tiempo. Y a veces perdemos de vista que hay un cuadro mayor, de que realmente, como dije en la predicación el domingo pasado en una iglesia aquí en Alemania, les hice recordar a los hermanos de que nosotros vamos a estar muertos mucho más tiempo de lo que vamos a estar vivos, a manera de broma, porque por supuesto, pero el tiempo que vamos a pasar después de la muerte física definitivamente va a ser mucho más largo que el tiempo que pasamos aquí vivitos en esta tierra. Y por eso sería sabio vivir de tal manera de que estaríamos preparados para la venida del Señor y nuestra relación con el Señor Jesucristo por la eternidad. Así que aquí va la canción y como dije, me van a perdonar si no la puedo presentar perfectamente todavía. Estoy practicando mi propia canción. Cristo Jesús, tú eres Dios, tu reino vendrá, nadie lo detendrá. Toda rodilla se cuando vengas en toda gloria. Por eso hoy estoy ante ti, te alabo
mi Rey, afírmame, Jesús, en ti, por tu Espíritu. Cuando vengas, Rey, quiero yo estar preparado para la eternidad. Entonces yo sabré, Señor, para qué mi vida destinada está. Por eso hoy estoy ante ti, te alabo, mi Rey, afírmame, Jesús, en ti, por tu Santo Espíritu. Por eso hoy estoy ante ti, te alabo, mi Rey Jesús, afírmame, Jesús, en ti, por tu Santo Espíritu. Sí, Jesús, queremos unirnos a la última oración de tu Santo Espíritu en Apocalipsis 22:17, donde leemos que el Espíritu y la novia dicen ven. Jesucristo, a veces no me siento preparado para enfrentarme directamente a ti, pero para eso he vivido y te pido que tú nos ayudes a estar preparado, a estar listo para entrar a lo que será nuestra verdadera vida, una vida libre, completamente libre del pecado, de la debilidad humana, una vida llena a la par tuya, Jesús. Ayúdanos a vivir con esta visión y a vivir en tal manera de que lo que hagamos en esta vida nos esté preparando para lo que será nuestra vida por toda la eternidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te lo agradecemos que tú nos ayudarás. Amén. Muy bien. Entonces, saludo a Ana Chacón, no sé de dónde me está viendo, pero bienvenida. Vamos a entrar otra vez a Efesios para que nos tengamos de contexto. Voy a empezar a leer otra vez, solo leer Efesios 6 a partir del versículo 10. Y dice así, estoy leyendo en la Reina Valera 1995. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea que tomando en cuenta de que no estamos solos en esta vida visible y material, hay una realidad que no es visible, pero es muy real, que es el mundo espiritual.
y el mundo espiritual existe en la versión demoníaca y angélica. Pero aquí Pablo dice que, tomando en cuenta de que nuestra lucha, ¿pero cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es el mantenerse firme, el seguir en la fe, firme en Jesucristo, a pesar de todo lo que nos pueda pasar de este lado de la eternidad, como yo le digo a veces. Si nosotros vivimos fielmente, fiel al Señor Jesucristo, nosotros somos metas de Satanás y sus huestes, y dependiendo cómo llevemos nuestra vida, los ataques van a ser más o menos. Lo único que no va a haber es que no haya ataques de parte del mundo malo, del mundo espiritual maligno, y por eso el versículo 13, capítulo 6 de Efesios dice, por tanto que existan realidades espirituales negativas y malas, que tienen el fin de dañarnos, de destruirnos, incluso de impedirnos cosas, incluso de tal vez matarnos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que aquí indica Pablo de que nosotros deberíamos estar preparados antes de que seamos atacados. Muchas veces nosotros los creyentes evangélicos reaccionamos cuando ya está el desastre y empezamos a actuar, como en Guatemala diríamos, empezamos a mover las pitas. Pero aquí dice que deberíamos vivir conscientes de que puede haber un día malo y que para este día, este evento malo, deberíamos estar ya armados y no armarnos cuando llegue este día. O sea que debería ser en cierta manera una disciplina espiritual diaria de ponernos conscientemente la armadura de Dios. Y aquí dice que tomad toda la armadura de Dios, o sea que es algo que Dios espera que hagamos. Y yo pienso que la única forma en que podemos tomar la armadura de Dios es hacernos conscientes de que existen cosas que Dios ha hecho por nosotros y que Dios nos ha dado, que deberíamos incorporar en nuestra vida conscientemente, y por lo menos con una oración en la mañana deberíamos presentarnos delante del trono de Dios, de su gracia y misericordia, diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, yo conscientemente me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de la justicia, voy a ceñir mi cintura con la verdad. Yo tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu y también uso el calzado en los pies para anunciar el Evangelio. Eso lo podríamos decir para por lo menos hacer conciencia de estos elementos de la armadura todos los días. Porque el soldado, porque toda esta armadura está tomada de la idea de un soldado romano, y cuando se pone un soldado la armadura, es antes de la batalla. No va a la batalla y cuando ya está estallada la batalla empieza a ponerse las cosas, podría ser fatal, no. Entonces, esa es la idea de que deberíamos vivir prevenidos, no en temor, no en miedo de que a cada rato nos podría atacar el Satanás, no, pero conscientes de que existe la posibilidad, es lo que dice aquí, de que Satanás pueda
querer hacer algo en nuestro contra, con tal de que nosotros no estemos haciendo la voluntad. Y haciendo la voluntad de Dios siempre proclamamos y avanzamos el reino de Dios en la tierra a través de nuestras actuaciones, nuestras palabras y nuestro comportamiento. Incluso Pablo una vez escribió, parece a los tesalonicenses, escribió que he querido visitaros 2 veces, pero Satanás los impidió. O sea que Satanás y sus huestes es una realidad, no para que nos dé miedo, pero es una realidad que nos debería motivar a vivir cautelosos, a vivir preparados, a vivir listos para este día malo, como dice en el versículo 13, y que este día malo cuando venga que nos encuentre como alguien que ya acabó todo y estamos firmes, ya estamos con la espada en la mano, con el escudo en la otra mano, listos para resistir. Entonces, en el versículo 14, Pablo empieza a describir, y es una pequeña repetición de hace unas semanas: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ya hablamos de que la verdad son 2 cosas en la Biblia. La verdad es Jesucristo. ¿Tenemos una relación con Jesús o tenemos una relación con nuestra teología respecto a Jesús? Algunos tienen una relación con la enseñanza que han recibido de Jesús, pero no con Jesús. Y aquí cada quien tiene que chequear su corazón. ¿Tengo yo una relación con Jesús o tengo yo una relación con la teología, la doctrina, la enseñanza sobre Jesús? Es una diferencia. La enseñanza, la teología, todo eso puede ser muy útil, pero toda enseñanza teológica, toda enseñanza doctrinal, todo lo que hagamos en la didáctica para explicar el Evangelio, si todo eso no lleva a que los creyentes tengamos una relación con Jesús, no hemos realmente cumplido el propósito de Dios en lo que es la enseñanza. Dice que vestidos con la coraza de la justicia, y no sé si lo expliqué, pero nada más la justicia es nuestra identidad. Es una identidad regalada por Dios, otorgada, la recibimos por fe. Romanos 5:17 dice que Dios nos ha dado la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y 2 Corintios 5:21 habla de que nosotros somos la justicia de Cristo en Dios. O sea que justicia no es una condición en la cual no actuamos, sino es una posición que Dios nos regala. Es la justicia de Cristo, la cual Él se ganó por su muerte y por su resurrección. Él es el justo por excelencia, pero Él nos da su identidad de justicia para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, no con nuestra propia justicia, sino con la justicia que Él ha realmente diseñada para nosotros, que es la justicia de Cristo. Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, y si estamos en Cristo, nosotros en Cristo hemos cumplido la ley, no nosotros, pero estamos en Él, incluidos en lo que hizo Él. Y según Deuteronomio 6:25, el que cumple toda la ley es considerado justo. Y entonces nuestra justicia es una que recibimos de parte de Jesús por fe, pero esta justicia es la que abre el cielo. Esta justicia es la que nos da acceso a todos los recursos necesarios con tal de que podamos cumplir la voluntad de Dios para nosotros mientras estamos en este planeta Tierra. Y eso es algo muy bueno. Si nosotros nos presentamos con esta identidad delante de Dios, Dios nos trata igual como trata a Jesucristo, porque
no hace diferencia entre la justicia de Cristo y nuestra justicia si estamos en Cristo. Ahora, si queremos construir nuestra propia justicia, Dios no lo considera trapos de inmundicia. Pero si aceptamos de que mi justicia es en Cristo, también me puedo atrever a decir que esta justicia es más que el perdón de pecados. Es una identidad que Dios me da, una posición que Dios me da. El justo por la fe vivirá. Esa es una identidad y vivirla es para gloria de Dios. Pero eso solamente a manera de repetición. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de paz. En la Gran Comisión, Jesús en diferentes versiones en Marcos o Mateo o Lucas, incluso Juan, pero en los 4 evangelios hay una comisión que en síntesis dice, id y predicad. Id y haced discípulos. Id es un imperativo que se refiere a una acción de nuestros pies. Ir es cambiar de sitio. Entonces, nosotros no debemos esperar que la gente venga a nosotros a saber el Evangelio, sino que es muy claro de que Jesucristo también aquí, por su palabra, y el apóstol Pablo dice, sus pies son para que ustedes se muevan con tal de ir a anunciar el Evangelio de la paz. Y nuestros pies deberían tener celo, no deberían ser pies haraganes, pies perezosos, pies indiferentes. ¿Qué me importa que se vaya al infierno mi vecino? No, pies que son ágiles, pies que quieren ir, que arden que se sienten incómodos quedándose en casa sin nada que hacer para el reino de Dios. Tal vez estoy exagerando un poco, pero espero que así se entienda mejor. ¿Para qué usamos nuestros pies? ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos únicamente para arreglar nuestra vida o para llenarnos a nosotros de alegrías o de cosas, o están destinados nuestros pies para anunciar el Evangelio de la paz. Y nosotros deberíamos anunciar el Evangelio de la paz en todo tiempo y en todo contexto. Porque si nosotros somos lo que somos según la palabra de Dios, si somos la justicia de Dios, si tenemos todo eso, lo que incluso dice la armadura aquí, ¿cómo va a llegar todo eso al conocimiento del que no sabe nada del Evangelio? Por nosotros. Y no necesitamos necesariamente hacer cultos de evangelismo o carpas de evangelismo. No estoy en contra de eso, pero no sería mucho más práctico si todos los que tenemos a Jesucristo en este corazón nos moviéramos y lleváramos el mensaje a nuestros sitios de trabajo, de estudio, a convivencia con otras personas? Miren, la gente no va a llegar a preguntar a nosotros, pero aquí dice que no esperen de que la gente llegue a su casa a preguntar, por favor, quiero ser salvo. Puede suceder, Dios es grande, pero generalmente es obvio de que Dios nos manda que movamos nuestros pies y que nuestros pies deberían tener cierta inquietud queriendo ir a llevar el mensaje del Evangelio de la paz.
¿Y de qué paz es? El Evangelio es la buena noticia que Dios nos ama y nos quiere perdonar. Pero el Evangelio de la paz es más, porque Dios invita a los seres humanos a entrar en una nueva relación con Él en que haya paz. Por eso vino Jesucristo, para hacer las paces entre el Dios Santo, triple, Santo, 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 y la gente que fuimos nosotros parte del mundo inmundo y pecador. Y nuestros pies y cada pie de cada cristiano y cada par de pies de cada creyente debería tener esta inquietud. ¿A dónde podría yo llevar hoy el Evangelio? ¿Con quién? Y la gente, algunos tal vez nos van a rechazar. Está bien, pero por lo menos les dijimos algo. Pero yo me doy cuenta de que yo me siento un poco convencido por el Espíritu que por estar enseñando y predicando por todos lados, se me ha olvidado evangelizar a veces, porque estoy tan ocupado en las cosas que hago. Pero un día Dios me puso en mi corazón ir a visitar a mi vecino, que ya el próximo año va a cumplir 90 años el hombre. Buen hombre, tranquilo, pero nunca lo había visitado con esta idea de preguntarles sobre su relación con Dios. Y me di cuenta de una cosa muy interesante. Él me contestó de que él ya en Dios ya no cree, aunque como muchos millones de alemanes crecieron en un contexto eclesial. No sé si era protestante o católico, pero no importa. Pero me contó de que él sí ya no cree en Dios, y luego me dijo la razón por qué no cree en Dios. Y me dijo, y me sorprendí, porque a veces uno piensa que empiezan a quejarse de la iglesia y de todo lo malo que ha hecho la iglesia en la historia, o se empiezan a quejar de la hipocresía de los cristianos. No, él dijo que yo no creo en Dios porque nunca jamás un muerto ha regresado a decirnos que sí hay una vida después de la muerte. Esa fue toda su razón por rechazar la fe en Dios. Entonces yo le dije, sí, pero por lo menos uno ya regresó. ¿Y quién? Me dijo. Pues Jesucristo. y él hizo como, ya no hay testigos de eso. Entonces yo le pregunté, y me escuchó, le pregunté, ¿cree usted que vivió el emperador Julio César, romano? Por supuesto, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo sabe usted de que existió Julio César, el emperador romano? Y no me supo contestar. Entonces yo le dije, pues nosotros sabemos de que esta persona, Julio César, emperador del Imperio Romano, existió porque alguien escribió sobre su vida. Hay monumentos donde quedaron grabados su nombre, hay monedas donde está, donde está todavía su imagen. O sea que nosotros sabemos de que Julio César vivió por medio de escritos y de documentos y de hallazgos arqueológicos. Y Jesucristo vivió, es claramente documentado en la historia, nadie lo niega, ni los ateos. Y la resurrección de Jesucristo fue un evento histórico que fue documentado en la Biblia, en los Nuevos Testamentos, pero no solo allá, sino más allá. O sea que hay testigos de que Jesucristo murió, fue crucificado, fue enterrado y fue levantado de los muertos. En este punto ya no me quiso seguir oyendo mucho pero
quería compartir este ejemplo de lo que me pasó porque me di cuenta, a veces la gente no cree en Dios por unas razones tan fáciles de contradecir con lógica humana. Y yo pienso tenemos que buscar a la gente y por lo menos avisarles, hay uno que resucitó de los muertos, Jesucristo. Hubo más de 500 testigos. Pero, ¿qué me llevó a mí a hablar a mi vecino de estas cosas? Mis pies. Calzaros los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Dios quiere hacer las paces con todos los seres humanos, pero Él quiere que llevemos este mensaje de paz y de la oferta de paz nosotros. Y para eso nosotros tenemos que calzar nuestros pies nuevamente con un celo de que eso es importante. Yo no quiero ser responsable delante de Dios de que alguien que pueda haber oído el Evangelio por mi boca o por mi visita y que se pierda eternamente porque yo no lo hice. No sé cómo Dios va a manejar estos asuntos, pero yo quiero ser responsable con el uso de mis pies. Y por eso yo a todos animo, atreveros a hablar a los vecinos, a hablar a los familiares y no tener miedo de rechazo, no tener miedo mire, Dios puede usar este evento para realmente salvar una vida y a nosotros lo único que nos cuesta es tal vez caminar unos 50 metros y hablar algo del Señor. Versículo 16, estamos en Efesios 6 todavía. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquel tiempo los escudos, nos cuentan los historiadores, los escudos del Imperio Romano eran hechos de cuero y un cuero muy, muy duro. Y como los dardos que usaban eran dardos de fuego, mojaban todos estos escudos en agua para que se pudiera apagar directamente un dardo de fuego en una batalla, porque un dardo de fuego podía causar un mayor daño que las flechas normales. Pero el escudo de la fe es algo que dice que tenemos que tomarlo. Los dardos dice que van a volar. Y andar sin escudo no es muy sabio. Es un asunto espiritual, pero tenemos que levantar este escudo de la fe. La fe en Jesucristo es un escudo. Y todo lo que se levanta en contra de la fe, sean pensamientos, sean argumentos, sean discusiones, nosotros tenemos que apagarlo con el escudo de la fe. Tenemos que tener cuidado de que nuestra fe no sufra un incendio. Porque algunos argumentos que traen las personas que están en contra de nosotros son argumentos muy fuertes. Algunos son argumentos muy fuertes y muy buenos también. Y muy duros de contestar muchas veces. Mas, sin embargo, nosotros sabemos lo que sabemos. Nosotros sabemos de que aquello que creemos es la verdad. Y no voy a permitir que ningún pensamiento caliente me destruya mi fe. Eso es importante de que estemos prevenidos
para todo tipo de información. Una vez leí una novela y me di cuenta de cómo es de sensible a veces nuestra fe, cómo puede ser atacada. Era una novela sobre Moisés y arqueólogos y algunos encontraron en este libro, algunos encontraron a la tumba y el ataúd de Moisés. Era una idea, era una ficción, mas sin embargo, y en esta novela resultó de que Moisés lo habían enterrado los egipcios con los dioses egipcios, con los símbolos de los dioses egipcios. En fin, que si hubiera sido cierto eso, de que Moisés realmente nunca fue un creyente en Yahvé, el Dios de Israel, eso hubiera destruido la fe judía. Y me di cuenta de que a veces estos son los dardos de fuego que empiezan a lanzar en contra de nosotros para debilitarnos. Pero mire, nuestra fe es firme porque nuestra fe se basa en un hecho histórico y no en una ideología y tampoco en una teología. La base de nuestra fe son hechos y no ideas. La base de nuestra fe son hechos históricos, son documentos de testigos quienes, según el Nuevo Testamento, vieron, oyeron y tocaron a Jesucristo. Y en he visto varios libros de personas quienes han ido incluso a Palestina en su tiempo, a Israel, para comprobar de que Jesucristo no resucitó de los muertos, a base de arqueología, documentos, revisar cosas por el estilo, un trabajo científico. Y por lo menos 2 casos sé que donde los que trataron de comprobar de que Jesucristo no resucitó de los muertos, los 2 hombres se convirtieron en personas quienes después o hoy defienden la fe cristiana con todo su corazón, porque se dieron cuenta que la evidencia histórica y la evidencia de testigos oculares, de testigos quienes convivieron con Jesús después de su resurrección, fue tan contundentemente amplia y grande de que no creer en la resurrección sería un error histórico. Pero dardos de fuego vuelan para tratar de hacernos, de quemar la fe que tenemos. Nuestra fe no es una fe que se basa sobre ideas de algún hombre, no. Nuestra fe se basa sobre un hecho histórico y muchos hechos históricos que después fueron confirmados. Entonces, tomad sobre todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Ahora, el casco, el yelmo de un soldado romano protegía su cabeza porque la coraza de la justicia protege el corazón y los pulmones. Perdón, pero a mí siempre me hacen llamadas anónimas de no sé dónde. Siguen insistiendo. No sé si en sus países también están siendo molestados con este tipo de llamadas, pero aquí es una epidemia. Bueno, regresemos al tema. La coraza protege pulmones de corazón porque heridas en pulmón, corazón y heridas en la cabeza son los más fatales. Y son heridas que más rápido podrían llevar a la muerte. Entonces, el yelmo de la salvación tiene la función de guardar
nuestra manera de pensar, de guardar nuestra manera de pensar de que nosotros somos salvos. Ahora, nuestra salvación es obra de Dios y no es obra nuestra. Nosotros somos salvos porque Dios quiso que fuéramos salvos y no porque nosotros hicimos algo para llegar a ser salvos. La salvación es algo que Dios diseñó. Incluso Efesios dice desde antes de la fundación del mundo, y nosotros no podemos entender esta magnitud del pensar divino, pero nuestra salvación es algo seguro y nosotros deberíamos estar tranquilos y sentirnos también protegidos en el hecho de que la salvación es algo que Dios obró y nosotros por la fe entramos a un hecho ya creado por Dios, por la obra perfecta y terminada en la cruz del Calvario. Consumado es, dijo Jesús, y para todos que creemos en Jesucristo como Señor, significa nuestra salvación es un asunto seguro. ¿Se puede perder la salvación? Es una discusión muy complicada a nivel de los teólogos y yo no voy a poder contestar esta pregunta aquí. Solo quisiera comentar lo siguiente. No creo que la salvación se pueda perder por diferentes razones. Primero, porque si es obra de Dios, ¿cómo se va a perder? Segundo, si nosotros realmente amamos a Jesús, si nosotros hemos conocido a Jesús de verdad como el Señor de nuestras vidas ya no son de nosotros, nuestra vida será la de Jesús, y si nosotros dedicamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, ¿cómo nos vamos a perder? Sería muy difícil. Ahora la Biblia menciona de que hay personas que han conocido incluso el reino de Dios y las maravillas de la salvación y que han caído. Yo no sé a qué tipo de personas se refiere, pero definitivamente, habiendo sido pastor un tiempo, sé que hay conversiones falsas. Hay personas quienes realmente nunca se convirtieron, nunca nacieron de nuevo. Estuvieron tal vez en la iglesia por años, por décadas, pero nunca nacieron de nuevo. Y uno podría saber que realmente cuando uno habla con ellos, se nota de que les gusta estar en la iglesia, incluso colaboran en la iglesia, pero cuando uno les pregunta de frente cómo está su relación con Jesús, no contestan, no hay nada. Ese podría ser un grupo de personas. Ahora, yo no lo sé, hermanos, pero yo pienso de que si pongamos que alguien de verdad ha aceptado a Jesús como Señor y nació de nuevo, según la palabra, seguimos libres. Y si alguien un día decide ya no querer seguir caminando con Dios, si uno ya no quiere seguir creyendo en Jesús, mi pregunta es ¿qué hará Dios con una persona así que un tiempo lo confesaba como Señor y luego lo niega, e incluso en el peor caso luego tal vez empieza a quejarse en contra de Dios? Es difícil, hermanos. A mi parecer, la salvación, si es genuinamente obrada por Dios en la vida de una persona,
es imposible que se pierda porque es obra de Dios. Fuera de eso sabemos una cosa. Dios es 100% justo, santo y bueno, y nadie se va a perder porque hubo algún error logístico en la contabilidad del cielo. Los que se van a perder eternamente es porque justamente se van a ir a perder eternamente. Por eso el yelmo de la salvación es algo que nos da seguridad. Mi salvación, mientras yo me someto, mientras mi vida es Jesús, estoy completamente seguro. Y lo último que dice en el versículo 17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra en el griego no es la palabra logos, sino la palabra rema. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen al español como palabra. Logos la tenemos, por ejemplo, en Juan 1:1. En el principio era el verbo, griego logos, la palabra. Pero aquí tenemos la palabra rima, y la diferencia es más o menos porque los que interpretamos la Biblia sabemos que toda palabra tiene que leerse en su contexto para no crear un pretexto. Entonces, pero en términos generales, el logos es la palabra escrita, la Biblia, la que tenemos en nuestras manos. Ese es más o menos el logos. El rima es más una palabra que es una palabra viva, la palabra hablada, la palabra pronunciada. Y el contexto de este pasaje aquí es, ¿cuál es el contexto de la armadura de Dios? No es un contexto que se refiere a toda la vida cristiana, sino que dice que se refiere al día malo. O sea que en el versículo 13 leímos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. Y cuando aquí dice que la palabra de Dios, rima, aquí se trata de una palabra de Dios que Dios te ha revelado personalmente. Puede ser un versículo de la Biblia, puede ser una palabra profética que tú hayas recibido, puede ser algo que tú hayas recibido en tu relación, en tu oración con Dios. Y esta palabra es algo que Dios quiere que se convierta en una espada. Y espada en el sentido de que estás siendo atacado y ahora te vas a defender con esta espada, y con esta espada puedes tú anular y parar este ataque sobre tu vida. Vemos, por ejemplo, en la tentación de Jesús, en Mateo 4, del 1 al 11, Jesucristo es tentado en 3 áreas, y Jesucristo contesta cada vez que a cada tentación del diablo, Jesús contesta con un versículo de Deuteronomio, ¿sí? Pero tenemos que ver de que el versículo de Deuteronomio está escrito en el Logos, pero hay muchos versículos escritos en el Logos. Entonces Jesús usa aquí una palabra rema. Miren lo que dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre.
se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue una tentación clara. Jesús no solamente tenía hambre, sino después de 40 días ya amenaza la muerte física, después de 40 días sin comida. Entonces Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí también ya tenemos en la respuesta de Jesús un indicio. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? Dios ha revelado su voluntad en su palabra escrita, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y generalmente esta palabra escrita es, en primer lugar, teoría. Pero esta palabra escrita se puede convertir en una palabra rema, una palabra viva, en una situación concreta. O sea que cuando en Deuteronomio habla que no solo de pan vivirá el hombre, no estaba hablando en el contexto de una tentación del diablo, pero Jesús aquí utiliza una palabra logos como una palabra rema, viva, dice que sale de la boca de Dios, es interesante, para resistir a una tentación concreta en este momento. Y así contesta Jesús también las otras dos. El diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que nosotros necesitamos una relación con el Señor Jesucristo que es real. Nosotros necesitamos una relación con Dios que es tan real de que Dios nos puede revelar palabras remas para nuestra vida, para que en el día malo podamos usar esta palabra rema como una espada en contra de un ataque concreto sobre nuestra vida, nuestra fe, nuestro pensar, todo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras relaciones. Es muy importante de que tengamos eso. Por ejemplo, a mí, a principios del año, me pongo muy alerta de oír de qué cosas me dicen personas. Y el año pasado, mi palabra rema para todo el año era Isaías 41:10. Y llegué a la conclusión de que esto era mi palabra rema porque varios hermanos me mandaban mensajes, por ejemplo, para mi cumpleaños, que es en enero, y me decían, Dios te bendiga con... Y había como 5 o 6 hermanos que me mandaban este versículo. Este año fue diferente y Dios me dio el Salmo 121. O sea que levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá ayuda, mi ayuda vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y este año ha sido un año que se levantaron montes, y eso ha sido mi palabra rema, con la cual yo batallo en contra de ataques a mi vida, la vida de, por ejemplo, mis nietos han sido atacados fuertemente últimamente, 2 de ellos, mi hija. Necesitamos, eso es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es algo que tú hayas recibido de Dios, no importa cómo, pero algo que tú puedas usar cuando viene el ataque, decir que en el nombre del Señor Jesucristo, la Biblia dice que mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Y si mi ayuda es del Señor que hizo el cielo y la tierra, mi ayuda es sobrenatural, y una ayuda sobrenatural siempre será superior a un ataque material, físico y terrenal, definitivamente.
Bueno, entonces es importante de que tú estés investigando siempre respecto a qué te está hablando Dios. Y generalmente lo que Dios habla también lo repite varias veces. Y si a ti te dan un versículo o tú lees un versículo, hace unas semanas me prediqué en el sur de Alemania y después el pastor se fue de vacaciones y a veces le mando mis mensajes que predico y un domingo le mandé mi mensaje y él estaba en una isla de España y me escribió: Hans, no puedes creer lo que me está pasando. Hoy en la mañana me levanté con el versículo Efesios 2:8 de que por gracia, por medio de la fe, sois salvos. Me levanté con este versículo. Me fui a una iglesia en el lugar donde estaba de vacaciones. ¿Y de qué predicó el pastor? De Efesios 2:8. Yo en la tarde, como a las 3 de la tarde, yo le mandé mi mensaje que había predicado yo este día sobre Efesios 2:8. Entonces él me escribió: todavía no sé qué me quiere decir Dios con eso. Él es pastor de una iglesia, pero definitivamente Dios me quiere estar hablando. Cuando Dios nos quiere comunicar algo, Él lo comunica claro y pelado, como decimos en Guatemala. Así que, pero es importante que tengamos estas palabras remas, vivas, porque esta palabra se convierte en una espada donde podemos resistir a un ataque a nuestra vida que puede ser peligroso. Termino leyendo los últimos versículos aquí. Bueno, no, termino solo leyendo el versículo 18 y 19 o hasta el 20. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo termina su discurso sobre la armadura de Dios con una apelación fuerte a la oración, a la intercesión, a la súplica. Él dice: por favor, la oración es algo que no debemos dejar de hacer. Y por favor, no solamente oren por sí mismos y sus cosas, sino que oren por todos los santos. Oren por mí, dice que oremos por los apóstoles, los profetas, los pastores, evangelistas, maestros, que están en la primera fila de la batalla muchas veces. Hay que orar por estas personas porque muchas veces son los primeros quienes sufren ataques, ellos y sus familias. Y aquí está diciendo: por favor, cuerpo de Cristo, juntaos, no estén inactivos, sino que lleven toda la oración y no se vayan a volver flojos en la oración, porque aquí dice: velad en ello, orando en el Espíritu. Personalmente, para mí significa dos cosas: que estés orando en lenguas o que estés orando cosas que el Espíritu Santo claramente te ha revelado para que ores en esta dirección. Pero seamos diligentes, seamos intensos, seamos perseverantes, orando, porque el ataque que está descrito aquí son ataques individuales, pero cada vez que Satanás ataca a un cristiano, ataca también el cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que tomar en cuenta: si yo estoy bien
y no estoy pasando por penas. Dale gracias a Dios, pero ocupa tu libertad y la paz que estás experimentando en oración por los demás cristianos. Hay cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo matados. Hay muchas muertes de cristianos en Nigeria, en África en estos días. Somos un cuerpo y tenemos que ayudarnos mutuamente. Y la oración, la intercesión unos por otros y la oración por nuestros líderes, no importa cómo los llames, si los llamas pastores, ancianos, no importa. Todos los que tengan un liderazgo en la iglesia necesitan ser empacados en oración por todos los que nosotros que ya nos demos en el liderazgo. Bueno, hermanos, espero que Dios nos haya ayudado un poquito a entender su palabra mejor. Nos seguimos viendo como siempre dentro de una semana a esta hora en este canal, se podría decir. Pido sus oraciones, como ya dije, por mis nietos, 2 nietos que están siendo atacados con enfermedades todavía. Y por mí, que Dios me esté siguiendo abriendo puertas. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos has dado una armadura. Es una armadura completa. Es una armadura maravillosa. Enséñame a mí, Padre, de cómo ponernos esta armadura diariamente para que estemos cada quien personalmente preparados para el día malo, porque tú nos anuncias que habrá día malo y debemos haber acabado con la puesta de la armadura antes de que llegue el día y no cuando ya esté este día. Ayúdanos a ser concretos, a ser prácticos, a ser disciplinados en estas cosas. Ayúdanos por tu Santo Espíritu y por tu Santa Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero añadir un comentario. La armadura de Dios está dirigida hacia adelante. No hay nada para la espalda. Y la razón hay 2 razones. Una histórica. En la forma de batallar del Imperio Romano, los ejércitos romanos, todos los soldados se cuidaban las espaldas. Nadie tenía una protección para la espalda porque el que estaba a la par o atrás de él era su protección. Espiritualmente, y en cuanto a la iglesia, significa la oración unos por otros es la que nos debe guardar nuestras espaldas. Nos necesitamos unos a otros. La oración unos por otros es la protección en contra de los ataques de atrás, donde no vemos que venga el ataque. Solo para meditarlo. Bendiciones y siempre avísenme de dónde me están viendo.